Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Así que vamos a orar para dar inicio al mensaje que Dios tiene para nosotros este domingo. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de venir un domingo más a escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, por este movimiento que cada vez va a ser más real. Que cada vez vamos a ver, mi Dios, que mientras sí, tal vez las noticias siguen hablando de cosas trágicas, realmente en tu pueblo está pasando algo sorprendente. Nos estamos afirmando más en ti, estamos creyendo más en ti. Y como el domingo pasado en la oración lo expresó Adolfo y Jorge, en verdad es posible que no tengamos miedo de lo que venga. Porque es tan fuerte nuestra convicción en ti, que tú lo llenas, mi Dios, de tal manera que si hay algún temor, algún resentimiento, alguna duda, alguna inquietud, nada se compara, Señor, a una vida que descansa en la seguridad de que nada ni nadie nos va a arrebatar de tu mano, y que vamos a poder tener la provisión que tú nos brindas para tiempos de dificultad, y que no nada más vas a proveer para suplir nuestra necesidad y a nuestra familia, sino extenderlo más allá para tantas personas que no tienen esta seguridad y que en esos tiempos van a estar afligidos, afligidas. Déjanos, mi Dios, llevarles tu luz, que venga a inundar su oscuridad y sean llevados de la muerte a la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y Comunidad Viva dice amén, amén y amén. Muy bien, qué mejor manera de terminar esta primera etapa de reconstruir que ir a un personaje de la Biblia que su vida, su testimonio y su misión son precisamente lo que por estos más de 3 meses hemos aprendido a reconstruir. Y al personaje al que me estoy refiriendo es Nehemías. Y déjame brevemente explicarte el contexto. No quiero tomar mucho tiempo, pero es necesario explicarles brevemente el contexto. El pueblo de Judá es llevado en cautiverio. Se cumple lo que Dios dijo. El pueblo de Judá se corrompió, se apartó de Dios, y entonces como consecuencia bajaron sus defensas y el enemigo pudo ir y derrotarlos, y se los lleva esclavos. Y Dios mismo había dicho que esto iba a pasar y que se iban a ir por 70 años en cautiverio. Se cumplen los 70 años. Este periodo duró del 586 al 516. Están primeramente como prisioneros de Babilonia y después como prisioneros de Persia. Y Ciro, el rey Ciro de Persia, finalmente es el que pone fin a la cautividad y deja regresar a Judá a su territorio en el 516. Y de lo que es el 516 al 400 es lo que se le conoce como la restauración del templo, del muro y del culto a Dios. Y ahí es en donde entonces aparece Nehemías. El rey que está en Persia es Artajerjes, y Artajerjes tiene como copero, es decir, aquel sirviente que le sirve el vino al rey. Y no nada más era la función de servirle el vino y dárselo, era la función de que antes de darle cualquier bebida, él la tenía que probar primero, por si acaso quisieran envenenar al rey. El que moría primero era el copero, y créanme que sucedía. Entonces Nehemías es el copero del rey, y ahí es en donde entonces comenzamos la historia. Acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Nehemías 1,
Les decía que cuando fui con el quiropráctico me dijo jovencito, pero hoy ya no soy tan jovencito. Nehemías 1, versículo 1 y 2 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que es más o menos entre noviembre y diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías comienza su aparición con una pregunta en donde está demostrando su inquietud por su pueblo, por el pueblo que regresó de la cautividad, que comenzaron ya a establecerse en las regiones, principalmente en Jerusalén y sus alrededores. Y en esa inquietud pregunta: ¿cómo están mis hermanos? Esto nos habla de un hombre que tenía su corazón puesto en aquel lugar. Sí, trabajaba en este lugar, en este reino, sirviendo a este rey, pero en su corazón siempre estaba el anhelo y la inquietud por sus gentes. Acompáñame ahora a continuar la lectura, pero ahora el versículo 3 y 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo que vemos aquí en Nehemías es una respuesta muy, muy importante. Porque él podía haberse mantenido en una posición de indiferencia y de decir: yo ya tengo mis problemas resueltos, trabajo en el palacio del rey, realmente mi sueldo es muy bueno, las condiciones que tengo son muy buenas. ¿Qué me interesa lo que está pasando allá en Jerusalén? Allá ellos son los que se lo ganaron. Pero no hay eso. Él es movido a ser sensible a qué está pasando, y cuando se entera de las malas noticias, su respuesta inmediata es llorar de dolor por la condición de sus hermanos. Y ese llanto no se queda nada más pasivo, sino que es llevado a la oración y al ayuno. Y la oración y el ayuno, como lo vamos a ver más adelante, son sumamente importantes porque son parte de los materiales y de las herramientas que Dios quiere utilizar para reconstruir tu vida: la oración y el ayuno. Y yo les hago dos preguntas, no me las contestes. ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con qué frecuencia ayunas? Y yo levanto las manos y contesto y les digo: no como yo debiera. Yo me confieso, me abro delante de ustedes y sé que es más necesaria en mi vida oración y ayuno. Lo acabo de experimentar. La semana pasada Dios me llevó a un tiempo de oración, a un tiempo de ayuno que comenzó con un ayuno involuntario. Ese día me levanté, no tenía tiempo de desayunar, pensé allá en el trabajo como algo, llegué al trabajo, no tuve tiempo, salí, y de ahí comenzó un trajín que Dios me trajo hasta que finalmente llego a mi casa a las 9 de la noche sin haber probado alimento. Y hasta entonces fue cuando dije: ok, ayuné, quiero seguir ayunando. Y al día siguiente continué con el ayuno. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios comienza a quitar las escamas de nuestros ojos y comenzamos a ver las cosas que Él ve, no las que nosotros vemos. Porque las que nosotros vemos muchas de las veces son las que nos meten en problemas. Pero lo que Dios ve, aunque a veces es difícil de entender, de llevar a cabo, es lo que sabe Dios, que es lo mejor para nosotros. Nehemías sabía la importancia de la oración y del ayuno. Y entonces Nehemías, que era un hombre de Dios, que entendía muy bien la necesidad de la reconstrucción, nos damos cuenta que de inicio nos deja a nosotros entender que él era un hombre reconstruido, que él era un hombre que experimentó el trato de Dios de tal manera que lo llevó de una condición, como lo hemos visto ya, de tinieblas, de oscuridad, a la luz
de Dios de una condición de ignorancia a una condición de conocimiento. Y él, habiendo sido reconstruido por Dios, entonces recibe las noticias que es necesario reconstruir un pueblo y reconstruir un muro. ¿Y qué es lo que hace Nehemías enseguida? Acompáñame al versículo 6 del capítulo 1. Nehemías en su oración dice en el versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y quiero llevarlos a la página de predicaciones de la iglesia, específicamente a la serie de Reconstruir. Y vamos al primer mensaje con el que abrimos esta serie. Y ahí lo tenemos. Y el primer mensaje que está ahí señalándolo, si lo alcanzan a leer, dice: el arrepentimiento. Nosotros comenzamos esta serie con la enseñanza del arrepentimiento. Nehemías inicia con arrepentimiento. Se presenta delante de Dios y pide perdón, intercede por los pecados de su pueblo, pero se incluye, no se pone en una situación en la que él dice los pecados de ellos, dice hemos pecado, sí, hemos pecado, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y entonces da como evidencia el arrepentimiento. Y como ya lo estudiamos cuando vimos esa parte, sin arrepentimiento no puede haber reconstrucción de Dios. Porque para poder reconstruir hay que primero remover. Y si el pecado no se remueve, no hay reconstrucción. Y el único que puede remover el pecado es Dios, a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Así que lo que encontramos es arrepentimiento. Continuando en la siguiente mensaje, al lado lo tenemos y dice el segundo mensaje: somos lo que pensamos. Y quiero ir también al tercero y cuarto mensaje: somos lo que pensamos. Y el tercero y cuarto mensaje, ahorita lo van a ver en un momento, es tu capacidad de elegir. Y me ayudas a leerlo ahora ya que está ahí amplificado. Tu capacidad de elegir. Y el cuarto mensaje fue: captura tus pensamientos. Pues bien, enseguida Nehemías, después de haber orado, se levanta a continuar su trabajo como copero del rey. Recibe las noticias, es movido en su corazón a interceder por su pueblo, pide perdón y se arrepiente de sus pecados y los del pueblo, y se levanta y continúa su trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Nehemías 2, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Esto es lo que sucedió. Sucedió que en el mes de Nisán, que es marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Lo que está pasando aquí es que Nehemías no puede ocultar la congoja, la tristeza de su corazón. Y se levanta de ahí y continúa su labor, pero va acompañado de sus emociones. Y sus emociones lo traicionan. Te voy a explicar por qué. Porque en esos tiempos, el rey, que era la máxima autoridad, no podía tolerar que entre sus servidores hubiese alguien que tuviese el rostro triste.
Y cuando esto sucediera, el rey levantaba su cetro y ordenaba que lo fueran a colgar. A ese grado era el poder del rey. De tal manera que cuando Nehemías se levanta y se presenta delante del rey, quiero que entiendas lo siguiente: él estaba experimentando exactamente lo mismo que tú y yo experimentamos cuando estamos bajo estrés, bajo problemas. Que nuestro rostro no puede ocultar el dolor de nuestro corazón. Y en su servicio al rey se transmite este sentir, se refleja en su rostro y el rey lo ve. ¿Qué crees que estaba pasando en la mente de Nehemías en esos momentos? Sí. Me van a matar, pensamientos de qué va a suceder conmigo, pensamientos de dolor por lo que está pasando en su pueblo. Entonces, lo que nosotros estamos comprendiendo es que Nehemías, al igual que tú y yo, se encontraba en una corriente de pensamientos tóxicos, pensamientos destructivos. Y no nada más como tú y yo los experimentamos, que cuando tenemos un pensamiento de esta índole, de tristeza, de dolor, nosotros somos los únicos que lo sufrimos, ¿verdad? Y mujeres lloran y les duele, y llega el esposo y las trata de consolar. Los hijos se dan cuenta y a veces sin indiferencia: ay, es que mamá está en sus cosas, anda. Hasta ahí. Pero aquí no. Aquí podía costarle la vida a Nehemías. ¿Y qué es entonces lo que sucede? Continuamos la lectura. Versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo puedes tú imaginarte a Nehemías respondiendo? ¿Tú te lo puedes imaginar respondiendo con temor? ¿Con miedo? ¿Cómo lo vemos respondiendo? ¿Lo podrás tú captar? Los que estudian a Nehemías lo logran entender y yo te lo quiero transmitir. Nehemías habló con firmeza. Él no estuvo titubeando y diciendo: perdón, rey, no quiero que me vea con la cara triste, perdóneme, déjeme ir a asearme y cambiar mi rostro. No, habló con claridad y le dijo: estoy triste. ¿Por qué? Porque esto está pasando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros logramos ver en Nehemías? Que si él podía entender que había esta corriente de pensamientos tóxicos, él decidió capturar sus pensamientos. No dejó que sus pensamientos tóxicos lo comenzaran a llevar en una espiral que lo mandaran hacia abajo, en el cual tal vez su fin iba a ser la horca. Él se levantó y dijo: esto es lo que está sucediendo. Capturó sus pensamientos. Vamos a continuar la lectura. Versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, pon atención, ¿qué dice? Oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este es un hombre reconstruido. Este es un hombre que aprendió a capturar sus pensamientos. Aprendió que Dios nos dio la capacidad de elegir. Y aprendió a que realmente somos lo que pensamos. Si él hubiese pensado lo negativo, ¿qué hubiese pasado? Imagínalo, por favor. Si él hubiese permitido continuar con un pensamiento tóxico que fue su dolor y su tristeza, si él hubiera elegido mal, hubiera terminado siendo lo que pensó: un derrotado, un fracasado y posiblemente un difunto. Pero él no decidió eso. Ahora, fíjate lo siguiente, por favor, y eso lo estudiamos ya. Cuando una persona se deja llevar por sus pensamientos tóxicos, cuando no logra comprender que tenemos la capacidad de capturar esos pensamientos y tenemos la capacidad de elegir hacia dónde redirigirlos, cuando una persona no se da cuenta de esto, lo que sucede es que la persona termina derrotada mucho antes de la acción. La acción todavía no ha comenzado y la persona ya se siente derrotada.
¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Si tú piensas en fracaso, vas a ser fracaso. Si tú piensas en soledad, te vas a quedar sola. Si tú piensas en dolor, tu corazón se va a llenar de dolor y va a jalar otras partes de tu cuerpo. Los científicos se están dando cuenta de esto. Dios nos dio esa capacidad de capturar nuestros pensamientos, de elegir hacia dónde los vamos nosotros a llevar, y finalmente somos lo que pensamos. ¿Y qué fue lo que Nehemías llegó a hacer? Lo que pensó. Y él dijo: yo puedo con la misión que Dios me ha encomendado. Yo voy a reedificar a mi pueblo y al muro que se ha derribado. Es una cuestión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados tú y yo a vivir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde la mediocridad, la ignorancia, la esclavitud nos tiene atados. Vivimos en un mundo en cuanto alguien se levanta y dice: no, hay una mejor forma de vida, todos lo comienzan a tachar de loco. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse viviendo en las condiciones deplorables que aceptar los retos de Dios y salir y comenzar a enfrentar sus gigantes como David y vencerlos. Nehemías no permitió eso. Nehemías dijo: voy a reconstruir. Ahora, por favor, entiende lo siguiente, porque esto que te he dicho hasta ahorita, puede haber alguien que diga: oh, está hablando del movimiento de fe, está hablando de que dilo y vas a prosperar. No, porque Nehemías dejó muy claro, en ese momento de dificultad, dice: oré al Dios de los cielos. Y eso es lo que hace la diferencia. Continuando con la serie de reconstruir, el siguiente mensaje tuvo que ver con, ¿qué dice ahí? El reposo. Pues bien, vamos a la vida de Nehemías, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice Nehemías: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. El rey Artajerjes le da permiso a Nehemías de regresar. No tan solo le da permiso, le suple de todo lo necesario para iniciar esta reconstrucción material del muro. Le provee de los materiales físicos, le da cartas de autoridad que le van abriendo puertas en las diferentes fronteras, de tal manera que su destino era llegar a Jerusalén. Y llegó en Jerusalén, pero en lugar de llegar y comenzar a llamar a los líderes y comenzar a establecer su agenda de trabajo y cómo iban a comenzar la obra, ¿qué dice que pasó? 3 días de reposo, 3 días de descanso, 3 días en los cuales Nehemías sabía la importancia, sabía la magnitud de la obra que Dios le había encomendado para reconstruir. Y él sabía que tenía que descansar en Dios, que tenía que fortalecerse, para que le diera esto la capacidad de comprender los planos de Dios, planos que él debía de seguir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el día de hoy, como lo estudiamos, vivimos en sociedades activas. Tú mismo has caído en ese activismo en donde 5 minutos en donde no estás haciendo nada te parece una pérdida de tiempo. Pero para Dios el reposo es sumamente importante. Dios nos dio un cerebro que, en lugar, como lo vemos hoy en estas sociedades modernas, que piensan que entre más capacidades y más actividades el cerebro logre resolver en un instante, más capacidad tiene la persona. No es verdad. Dios diseñó el cerebro para que nos pudiésemos enfocar en una simple actividad, y cuando nosotros nos enfocamos en esa actividad, nuestra máxima capacidad de resolverlo viene a manifestarse. Y el reposo de Dios es lo que nos ayuda a ir al ritmo de Dios, no ir a nuestro ritmo, porque nuestro ritmo nos va correteando y es lo que trae estrés, alta presión, gastritis, tantos problemas físicos. Hay que aprender a reposar. Continuando con los mensajes de reconstruir, los siguientes 2 mensajes que vimos en la serie fue la necedad y la altivez. Muy interesante cómo vemos la necedad y la altivez en la historia de Nehemías. Acompáñame a Nehemías capítulo 2, te voy a estar leyendo algunos versículos, pero ahí está implícita
la necedad y la altivez. Nehemías 2:10 nos dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat y Tobías representan al enemigo, representan al frente, que cuando escucharon las noticias de que venía bien, que venía provisión, que venía alguien con la determinación de hacer la obra de reconstrucción, dice aquí que se enojaron, les disgustó. Ese enojo no es otra cosa más que la manifestación de un corazón necio y altivo, que no reconoce el plan de Dios y que ante la situación que estaban viendo se enojaron por esa necedad y altivez. Vamos a otros capítulos ahí. Estos mismos personajes, ahora Nehemías 4:7. Estos mismos personajes que están a lo largo de este libro. Nehemías 4:7 nos dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y ahora los amonitas, y ahora los de Asdod. Déjenme hacer una pausa. ¿Qué encuentran ahí? Empezó Tobías y Sanbalat, y ahora ya hay más. La necedad y la altivez comienza a infectar. Personas que estaban muy tranquilos, ni siquiera sabían. A lo mejor si Nehemías le hubiera explicado lo que quería hacer, se hubieran unido con él, pero no, comenzaron a sembrar cizaña, comenzaron a jalar gente que vinieran a ayudarlos en su obra malvada. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Dice: aconteció que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué dice? Se encolerizaron mucho. Vieron que la obra continuó. En ese primer estorbo que quisieron traer, Nehemías continuó adelante. Y vieron que ellos pensaron: se va a desanimar, va a regresar, vamos a estarle aquí haciendo frente, caras feas, ¿verdad?, para que se vaya. No, él siguió trabajando. Él continuó, él tenía una misión y era un hombre reconstruido. Así que no sucedió nada y continuó, y empezaron a ver que se levantaron los muros, y es este pasaje cuando se enojaron. Vamos ahora a Nehemías 6:2, capítulos adelante. El muro sigue creciendo, sigue siendo reconstruido. El pueblo comienza a cambiar de su actitud derrotista a una actitud de victoria. ¿Qué pasa en Nehemías 6:2? Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Es cierto, se habían confabulado y habían dicho entre ellos malvados: vamos a invitarlo, vamos a hacerle creer que queremos dialogar, que queremos llegar a un acuerdo, y cuando él venga al lugar en donde lo estamos citando, lo vamos a matar. Ese era su plan. A ese grado llega la necedad y la altivez de destrucción, que la persona termina haciendo cosas que ya ni siquiera él o ella está consciente de lo que está haciendo. A ese grado llega la esclavitud. Muy bien, continuamos entonces con la serie de reconstruir. ¿Y qué fue lo que vimos después de la necedad y la altivez? El quebrantamiento. El quebrantamiento. El quebrantado y humilde de corazón es aquel o aquella que no dejan que pase un solo día en su vida en el que la demoledora de Dios no venga a quitar lo que está estorbando. El quebrantado y humilde de corazón, repito, es alguien que no permite que pase un día sin que doble sus rodillas delante de Dios y le diga como David: escudriña mi corazón. Porque como lo estudiamos el domingo pasado, este corazón es malvado, es perverso. Yo no lo conozco, yo no sé de lo capaz que soy de hacer mal. Escudriñalo tú, Señor. Ve si hay camino de perversidad en mi corazón y límpiame de toda maldad. Y el quebrantado y humilde practica esto constantemente. En el trabajo, cuando por la cuestión del estrés pasó algo, ¿verdad?, que no sé, un pensamiento, una palabra mal dicha, es el que corre rápidamente al baño. No espera más tiempo y dice: Dios, perdóname, no quiero ser así, transforma mi corazón. Sí, me dio envidia que esto pasara y por eso respondí así y hice este comentario. No quiero ser así, Señor. Ese es el quebrantado y humilde.
que aunque duela, que aunque sepa que Dios va a venir y va a apuntar y va a señalar lo sucio de nuestra vida, no estamos dispuestos a ser quebrantados. No le ponemos límite a lo que Dios quiere hacer. Y como ya lo estudiamos cuando vimos esta enseñanza, es precisamente en esos lugares de debilidad, en esos lugares en donde caemos quebrantados, reconociendo que realmente no somos los más capaces, no somos los más fuertes, no somos los más inteligentes. Es en ese lugar en donde Dios nos dice: en tu debilidad es en donde mi perfección y mi fortaleza se mantienen. Y el quebrantado es lo que entiende, es lo que encuentra. Nehemías pudo soportar toda esa obra porque tenía un corazón quebrantado. El quebrantamiento lo que hace básicamente es que nos hace comprender nuestra limitada fortaleza. Y al reconocer nuestras debilidades, nos abrimos a la fortaleza ilimitada de Dios para nosotros. Y el consejo que yo les doy y me doy a mí mismo es: busquemos el quebrantamiento, porque si no hemos podido alcanzar mayores niveles de eficacia, de poder, tal vez es porque este corazón no se quiere quebrantar, y Dios no puede darnos su fortaleza mientras no reconozcamos lo débil que somos. Nehemías lo hizo. Acompáñame, capítulo 1, versículo 4. Es el inicio de este libro y desde el inicio encontramos esto que ya leímos. Nehemías 1:4. Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese es un corazón quebrantado. Y más adelante, cuando se presenta delante del rey, el rey le dice a Nehemías: tú no estás enfermo, esto es por un quebrantamiento que tienes. Hasta el mismo rey se dio cuenta: está con un corazón quebrantado. Y cuando el rey, que era la máxima autoridad, reconoce a un hombre que no son sus emociones, que no son sus facultades o que no es sus limitaciones, sino que es el quebrantamiento, hasta una persona inconversa puede reconocer el poder de Dios que va a obrar a través de esta persona. La oración y el ayuno siempre acompañan al corazón quebrantado. Así que ponlo en tu agenda. Oración. Ya hemos hablado mucho de oración en Comunidad Viva. Creo que ahora vamos a empezar también a hablar mucho de ayuno, del ayuno. Continuando entonces con la serie de reconstruir, ahora pasamos a otros dos mensajes que son dos construcciones, y el siguiente es, ¿qué dice ahí? Piedras vivas. Dos construcciones y piedras vivas. Lo que sucedió es que Nehemías, después de que comenzó a trabajar y estableció su agenda de trabajo, comenzó entonces a hablarles de su plan. Y se presentó delante del pueblo y les dijo: tienen delante de ustedes dos construcciones. Una construcción está reflejada por los muros derribados, por sus vidas acabadas, por ver cómo entre ustedes mismos están peleando, por ver cómo sus líderes están abusando de ustedes, por ver cómo sus líderes espirituales cayeron ya en una comunidad en donde no hay un servicio y consagración a Dios. Y esto ha permitido entonces que los enemigos los hagan presa fácil. Esa es una construcción que está delante de ustedes. Pero la otra construcción que Nehemías les fue a comunicar es la de Dios. Y les dijo: esto es lo que Dios puede hacer con ustedes. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y dice en el libro, si tú lo lees, que abrieron el libro de Dios, lo comenzaron a leer, y las personas comenzaron a quebrantarse al oír cómo vez tras vez habían fallado. Y Nehemías les lanza el reto y les dice: hermanos míos, no hagan esto. Vamos a comenzar a cambiar, vamos a hacer las cosas bien. Perdónense las deudas que tienen los unos a los otros. No se estén aventando cargas en las que tu hermano termine esclavizado trabajando para ti. Los más ricos comprendan que si Dios les dio, es para que bendigan a los que no tienen. Los líderes espirituales, en lugar de estarse fundamentando en su comodidad, comiencen a demostrar el corazón que lleva al pueblo a tener sensibilidad y consagración a Dios. Y lo que va a suceder es que este muro se va a reedificar, sus vidas van a ser reconstruidas y el enemigo va a ser derrotado.
¿Y qué fue lo que sucedió? Que de una manera sorprendente, como ahorita se los voy a leer, las piedras vivas comenzaron la obra de reconstrucción. Te lo voy a leer brevemente porque tendríamos que leer todo el capítulo. Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es toda la serie de familias que se levantaron y comenzaron a tener un espacio en el que estaban reconstruyendo. Estaban participando, y nos dice aquí que los hijos de Salomón y de Sotal, los hijos de Sorefet, los hijos de Perida, y de veras te podía estar leyendo familia tras familia tras familia, que nos dice que se levantaron y tomaron su pedazo y comenzaron a reconstruir. Y en donde quiera que veías, cuando Nehemías llegó y vio toda esa desolación, ahora llegó y comenzó a ver cientos de familias trabajando y empezando la obra de reconstrucción. El enemigo se encendió en ira y dijo: vamos a atacarlos. Y Nehemías oró a Dios y dijo: ¿qué hago, Señor? ¿Hay que detener la obra? No, la obra no puede detener. El poder que está obrando ahorita en ustedes es el de Dios, no es el de ustedes. No tengan temor, no tengan miedo. Ahora lo único que van a hacer es que con una mano van a estar reconstruyendo y con la otra mano van a estar listos con la espada. ¡Wow! Una obra de reconstrucción preciosa que comenzó a verse. Nehemías les presentó las dos construcciones y el pueblo decidió ser la piedra viva que Dios quería que cada uno de ellos fuera. Continuando con la serie de reconstrucción, llegamos ahora a este mensaje que se denominó los nuevos planos. Los nuevos planos que Dios tiene para la reconstrucción, en donde ahora hemos comprendido que Él es el arquitecto y constructor, que estos son sus planos a seguir, que Él tiene materiales y herramientas que son mucho más efectivos que los materiales y herramientas con los que tú y yo quisimos construir nuestra vida, nuestra familia, nuestras empresas. Y empezaron a venir los nuevos planos. Y si hacemos un estudio profundo del libro de Nehemías, yo estoy haciéndolo muy brevemente, podemos encontrar todos los elementos de estos nuevos planos que Dios le dio a Nehemías para la reconstrucción. Pero solo quiero resaltar uno, y ese es el elemento de la consagración a Dios. Bajo los antiguos planos, el pueblo estaba consagrado. En otras palabras, dominado por el enemigo, dominado por los miedos y temores, manipulados y extorsionados por los necios y altivos. Y esto los ponía, repito, en una posición vulnerable en donde los enemigos los derrotaban constantemente y las construcciones estaban derribadas. Pero ahora Nehemías les dice: bajo los nuevos planos de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Acompáñame a Nehemías 9. Versículos primeramente 1 y 2 y después el 38. ¿Qué es lo que encontramos en estos nuevos planos? Menciono, solamente es un elemento de todos los que podíamos encontrar. Dice la palabra de Dios: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en, ¿qué dice? Ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, ¿qué dice? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué fue lo que pasó? Que de la misma manera que Nehemías inició arrepintiéndose y pidiendo perdón por sus pecados, él ahora era todo el pueblo que estaba arrepentido y pidiendo perdón a Dios. Y acompáñame ahora al 38. Vamos a leerlo juntos, el 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La consagración se selló, no nada más de palabra, firmaron, no nada más el pueblo, sus líderes estaban de acuerdo. Llegaron a un nivel de que comprendieron, entendieron y se consagraron a Dios. ¿Y qué crees que pasa cuando un hombre o una mujer que su vida ha dado evidencia tras evidencia de la construcción débil y deteriorada que tiene,
cuando se consagra a Dios y hace este pacto con Dios al nivel en el que dice: mi vida está comprometida contigo. No nada más son palabras, te estoy hablando con el corazón. Te estoy diciendo: Dios, en este día consagro mi vida a ti. Ya no quiero estar jugando a lo que el día me trae. Ya no quiero estar envuelto en un trajín en donde me lleva todo viento de doctrina. Hago un compromiso fiel y firme contigo, Señor. A donde yo voy es a esto: consagración. Consagren su familia a Dios. No dejen que el enemigo venga a robarnos y terminemos teniendo simplemente migajas. Dios quiere bendecirte como no tienes idea. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos, y todo lo que no se podía ver que avanzaba porque estaba con candados y con cerrojos atado, Dios lo puede romper. Si no se ha roto, es porque el corazón no ha querido consagrarse y quebrantarse al Señor. La vida y el ejemplo y el trabajo de Nehemías logró cumplir con su misión de reconstruir el muro y de permitir la reconstrucción de Dios en un pueblo. Pero primero comenzó con Nehemías. Nehemías removió el fundamento y la estructura equivocada. Permitió llevar al pueblo a un nivel en el que el pueblo mismo pidió arrepentimiento y perdón de sus pecados. Y entonces comenzó a avanzar. Regresando a la serie de reconstrucción, y ya estoy a punto de terminar, continuamos con los mensajes, y ahora los dos siguientes mensajes que estudiamos fue lo que se denominó fe o miedo, y el otro mensaje fue el que se denominó el proceso. Fe o miedo. Acompáñame, Nehemías 6:14. Nos dice la palabra del Señor: acuérdate, Dios mío, es Nehemías orando, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El enemigo, nos dice la palabra de Dios, que es astuto y que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y las únicas dos armas que tiene el enemigo es el mentir y que le creamos sus mentiras, o infundirnos miedo. Son las únicas armas que tiene. No tiene más autoridad. Es un simple gato peludo, cochino, que ante nuestros ojos lo vemos como un león rugiente. No. En el momento en el que tú crees sus mentiras, en el momento en el que empieza a meterte miedo, es cuando ese león, ese gatito comienza a hacerse un león ante tus ojos, porque en realidad no lo es. Jesucristo lo derrotó en la cruz. Pero entonces el miedo es algo que se va a presentar a lo largo de nuestro caminar, en las diferentes misiones que Dios nos da. Pero Dios lo que nos está diciendo es que es el miedo el que te va a llevar a construir tu vida, o es la fe la que te va a llevar a ver lo que Dios puede hacer. Nehemías podía, como muchas veces lo hemos hecho tú y yo, tomar el camino del miedo que nos paraliza, nos derrota, nos derriba todo lo que en nuestras fuerzas vanamente hemos construido. Pero no, Nehemías decidió, como tú y yo lo debemos de hacer, tomar la herramienta de la fe y sorprendernos de lo que Dios puede hacer en la reconstrucción de tu vida, de tu familia. Así que, como lo hemos visto en esta breve descripción de la vida de Nehemías, la reconstrucción de Dios es un proceso. La reconstrucción de Dios es un proceso que comienza con que tú estés dispuesto a remover todo lo que estorba, y al ir siendo reconstruido por Dios, ver cómo a través de tu vida ayudas a que otros también decidan la reconstrucción de Dios. Y yo sé, como lo estudiamos en ese mensaje del proceso, que hay familiares y amigos que nos duele porque no están en los caminos de Dios.
Pero lo que Dios nos está enseñando es que si tú lo crees imposible que algún día llegue aquí a estar tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga, nada más ponte a pensar lo imposible que era que tú estuvieras aquí. Y aquí estás. Para Dios no hay nada imposible. Y todo comienza con un proceso que tú inicias y que se va a continuar cuando a través de tu vida, a través de tu obediencia, a través de ser obediente a la reconstrucción que Dios quiere hacer en tu vida, comienzas entonces a ayudar a otros a que también vengan y deseen ser reconstruidos por Dios. Y de esta manera entonces termina Nehemías. Vamos al capítulo 12, versículo 27. De esta manera termina. 12:27. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que finalmente llegó el momento en que los muros materiales físicos estaban levantados. Pero no nada más esos muros físicos y materiales, sino que un pueblo totalmente fue reconstruido y estaban presentes delante de Dios, y su único deseo era alabar a Dios, levantar cánticos, traer instrumentos de música y hacer fiesta. ¿Por qué? Porque Dios cumplió lo que había desde un inicio dado como misión a Nehemías. Y el último mensaje que vimos el domingo pasado es este mensaje que dice ahí: manos a la obra. Manos a la obra. Nehemías cumplió su misión como tú y yo la podemos cumplir. Y la pregunta es: ¿vamos a echar manos a la obra? ¿Quieren empezar a trabajar la reconstrucción? Y la respuesta es sí. Claro que sí, Señor, queremos. Así que vamos manos a la obra. Por los próximos miércoles, a partir del 19 de agosto, vamos a echar manos a la obra. Vamos a darnos cita en este lugar y vamos a comenzar a estudiar qué es esto del plan de reconstrucción integral, que se compone de los siguientes pasos. En la imagen siguiente los vamos a ver. El plan de reconstrucción integral consta de los siguientes pasos. Vamos a aprender estos pasos. Número 1, ¿me ayudas a leerlo? Despertar. 2, escudriñar. 3, documentar. 4, rediseñar. Y 5, acción. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Todo está fundamentado en la palabra de Dios. Todo es simplemente lo que Dios nos había dicho. Escudriña la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios y comienza a lavarte, transformarte. Lo único que pasó es que estos doctores, científicos cristianos que tienen temor de Dios, que aman a Dios, que aman su palabra, lo pusieron en este proceso de 5 pasos, que dicen que si tú y yo los ponemos en práctica diariamente por 3 semanas, vamos a comenzar a ver cambios en conductas que pensábamos que no podíamos cambiar. Es maravilloso lo que Dios quiere hacer. Así que los invito. Y vamos a terminar leyendo, por favor, Mateo 9, 16 y 17. El pasaje que fue el fundamento de toda esta serie. Y los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Y aquellos que se lo sepan ya de memoria, vamos a decirlo de memoria. Los que no hay problema. Ahí va a estar en la pantalla. Vamos juntos entonces a decir Mateo 9, 16 y 17, que nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan. Pero el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Bendito Dios, gracias porque nos has ayudado a entender estas palabras que se nos hacían difíciles de comprender, que no entendíamos qué era esto del paño nuevo en vestido viejo y el vino en odres viejos o odres nuevos. Y lo que tú nos has enseñado es muy sencillo. Para poder reconstruir es necesario primero remover.
Hemos llegado delante de ti en diferentes maneras, mi Dios. Hay quienes vienen con muchos años en el Evangelio, pero todavía con construcciones débiles, muros frágiles. Algunos, mi Dios, tienen poco tiempo, mi Dios, en tus caminos, y por su obediencia, Señor, rápidamente han levantado estructuras más sólidas que las anteriores. Pero lo que nos estás enseñando es que tú, mi Dios, quieres hacer algo nuevo. Algo nuevo. Pon esto en tu mente y en tu corazón. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Lo que tú pensabas que Dios quería hacer, si ya tienes tiempo en el Evangelio, no es. Porque lo que tú querías que Dios hiciera era simplemente venir a parchar y remendar tu estructura, y así no funciona. Dios quiere algo nuevo. Para los que tienen poco en el Señor, Dios viene y te dice: quiero algo nuevo, fresco. Acuérdate la condición de donde te saqué. Acuérdate los problemas que tenías entre tu pareja y cómo salían del hogar con esa angustia del enojo, del conflicto. Acuérdate de los problemas que tenías en el trabajo cuando no te alcanzaba, cuando tenías pleitos o cuando tenías demandas. Acuérdate de los problemas que tenías, joven, jovencita, cuando llegabas a tu casa triste, desolado, deprimido. Acuérdate de esa vida antigua. Dios quiere hacer algo nuevo, pero para poder hacer Dios algo nuevo, tiene que remover la vieja estructura. Mi consejo que yo les doy es: no nos resistamos. Seamos dóciles, seamos obedientes. Decidamos remover todo lo que está estorbando. Decidamos quitar toda la vieja estructura, todo el fundamento viejo. Dios tiene preparadas sus demoledoras. Nada más es que tú se lo permitas. Él te ha respetado y ha dicho: hasta que tú me digas. Pero en el momento en el que tú digas: Señor, estoy listo, Él lanza la demoledora, el Espíritu Santo que viene y arrasa con todo aquello que te está estorbando. Se derriba la vieja estructura. Sí, va a doler, pero en ese dolor vas a comenzar a ver cómo Dios empieza a levantar nuevos cimientos, nuevos muros, nueva textura. Una imagen preciosa de una construcción que nada la conmueve, que puede presentarse ante los demás como una estructura que no se mueve por la economía, que no se mueve por las noticias, que no se mueve por la misma naturaleza que se conmueve con tragedias. Una estructura sólida porque está en la roca que es Jesucristo, la roca inconmovible sobre la cual Dios quiere que edifiques tu vida. Así que yo te aconsejo: sé dócil, sé obediente, regresa a tu casa, lleva a tu familia a un cuarto, pónganse de rodillas y consagra a tu familia a Dios, y comiencen esta aventura de ver cómo Dios reconstruye tu vida, tu familia, para honra y gloria de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.